Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula del Centro de Ética Judicial. En esta ocasión trataremos el tema de los neuroderechos, que es un tema de bastante actualidad y que realmente está a la vuelta de la esquina. Conviene primero empezar un poco por ver los antecedentes. Como sabemos, la tecnología y en particular la biotecnología está avanzando a pasos agigantados. Recientemente, por ejemplo, en un experimento realizado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, se logró experimentar con el cerebro de ratones. ¿En qué consistía este experimento? Bueno, se implantó un chip al sistema nervioso de los ratones y a través de él se lograron transmitir ciertas descargas eléctricas que, dada su configuración y demás, calibrada por los científicos, se logró estimular en el cerebro de los ratones de modo que los ratones percibían una imagen o un objeto que en la realidad no existía. Es decir, ellos veían algo, los ratones, ¿no? Vamos a suponer que veían un queso, pero no había ningún queso ahí. Este experimento abrió las puertas para, obviamente, otros experimentos, pero para una rama que se llama la neurotecnología, y es precisamente la estimulación del sistema nervioso y en particular la estimulación de las capacidades cerebrales para lograr determinadas actividades en el cerebro. Tiene consecuencias muy benéficas. Por ejemplo, se habla de la experimentación y posible aplicación en tratamientos del Parkinson, tratamientos de epilepsia, tratamientos de pérdida de memoria, etcétera. Pero tiene otras aplicaciones que no son precisamente o no se ven precisamente con muy buenos ojos. Por ejemplo, hay quien habla ya del neuromarketing, que sería eso. Bueno, pues si se logró estimular a los ratones para que vean un objeto que no existe en la realidad, hay quien habla ya de, por ejemplo, estimular al ser humano para que vea publicidad, ¿no? Por ejemplo, mientras camina, voltea a algún lugar y así como nosotros tenemos ahora el código QR y tomamos una foto y nos lleva a alguna página, bueno, pues de alguna forma conectado entre ojo y cerebro, el dispositivo identifica un código, una imagen y nos transmite al cerebro inmediatamente. Puede ser un video, un aroma, la capacidad de sentir un aroma o ver una imagen que no existe en la realidad. Entonces todo esto desata obviamente serias cuestiones éticas. También hay otra rama que se ha abierto dentro de la bioética, que es la neuroética. El sistema, por ejemplo, que está desarrollando este pues, conocido millonario Elon Musk, Neuralink, que habla de conectar un dispositivo al cerebro y que le permite interactuar con diversos dispositivos a través de una red, como por ejemplo el Wi-Fi, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en este momento podría controlar la computadora, la laptop que tengo frente a mí, simplemente con el pensamiento. Sin embargo, hay un principio que muchos han observado y es si yo puedo enviar información y recibir información a través de un dispositivo a mi cerebro, es decir, una vía de comunicación bidireccional, también hay la posibilidad de que alguien, algún agente externo, entre a mi cerebro. Y entonces, bien sea que extraiga información, bien sea que altere información, o bien sea que ponga información en él que no se encuentra. Y eso sí que a lo mejor nos demos cuenta. Entonces, esto abre todas unas posibilidades bastante interesantes para unos, pero peligrosas para otros. Es ahí que surge esta rama del derecho, que ahora también se le llama neuroderecho, que es pues este marco jurídico que obviamente de la mano con el sistema jurídico internacional de derechos humanos, pues busca regular o establecer por lo menos algunas normas básicas o mínimas que permitan pues mantener controles jurídicos sobre cualquier tipo de tecnología que altere o tenga que ver con la estimulación del cerebro y su capacidad cerebral. En este sentido, pues a medida que avanza la tecnología, la inteligencia artificial, pues se va haciendo más, esta realidad pues más cercana, ¿no? Ya, por ejemplo, en algunos países, precisamente en Estados Unidos, se han considerado ya al menos algunos neuroderechos básicos, y los voy a enlistar ahora y los comento. El primer derecho o neuroderecho es el derecho a la identidad personal. ¿Qué nos dice este neuroderecho? Que la neurotecnología no podrá alterar el sentido del yo bajo ninguna circunstancia. Es decir, no se me debe de alterar mi percepción sobre mí mismo, es decir, mi sentido de yo. El segundo neuroderecho se refiere al derecho al libre albedrío, que todos conocemos como la capacidad de elección libre y autónoma que toda persona tiene. En este sentido, se debe de proteger esa capacidad de modo que el ser humano no tenga alterada su capacidad de elección, ni su libertad de elección, ni su autonomía de elección. El tercer derecho se refiere al de la privacidad mental. Y en este, pues obviamente se refiere a que no podemos obtener datos de la actividad cerebral de una persona sin su consentimiento. Y más aún, hay quien habla no solamente eso, sino que no se podrán comercializar. El cuarto neuroderecho es el derecho al acceso equitativo. Y se habla de que, como decía yo, si bien algunas de estas cuestiones son pues, éticamente controvertidas, bueno, también son positivas en el sentido de la salud. Por ejemplo, algunas personas podrán mejorar sus capacidades, por ejemplo, también tratar
algunas enfermedades como Parkinson, algunas enfermedades de la mente, Alzheimer, etcétera. Bueno, el punto de este neuroderecho es que todas las personas tengan un acceso equitativo o igual capacidad de acceso a estas tecnologías, porque entonces se va a crear un problema en la sociedad de que las personas con mayor capacidad van a poder tener acceso a estas nuevas tecnologías y las personas con una menor capacidad económica no podrán tenerlas. Y el quinto neuroderecho, el último, se refiere a la protección contra los sesgos, que no se podrá discriminar a nadie en razón del uso de estas neurotecnologías. Por ejemplo, decía yo hace un momento, si alguna persona tiene acceso, pero vamos a ir un poco más allá, vamos a suponer que alguien sí tiene acceso, lo utiliza y de alguna forma altera su capacidad cerebral, de modo que tiene unas funciones cerebrales más allá de las que naturalmente se utilizan. Entonces, esa persona o ese grupo de personas pues podrán realizar otras cuestiones con mayor capacidad, con mayor facilidad, que las personas que no tendríamos esta cuestión. Entonces se crea también automáticamente una discrepancia en la sociedad entre las personas que tienen una capacidad aumentada, lo que en Estados Unidos, en bueno, países de habla inglesa, se conoce como enhancement. Este enhancement es la capacidad aumentada de una propiedad física o natural que de modo común no se da. Entonces, pues obviamente habría automáticamente una división en la sociedad entre las personas que tengan estas capacidades y las personas que no las pudieron desarrollar con estas nuevas tecnologías. Algunos países han tomado cartas en el asunto, por ejemplo, Chile ha hecho algunas modificaciones jurídicas para consagrar estos neuroderechos. Estados Unidos, por ejemplo, ahí mismo el Estado de Columbia, el profesor Yuste, desarrolló la iniciativa Neurorights, o neuroderechos también, de las cuales salieron estos 5 puntos que acabo de citar. Y España, recién el año pasado, acaba de publicar una Carta de Derechos Digitales, donde se habla no solamente de estos derechos o neuroderechos, sino de otras cuestiones más, pero donde ya se está hablando de un marco para proteger jurídicamente nuestras capacidades cerebrales y nuestras actividades cerebrales ante los posibles usos de las nuevas tecnologías. México recién este año, 2022, replicando un poco esta Carta de Derechos Digitales española, se publicó la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital. Y bueno, no solamente replica esta carta, replica en el sentido positivo, es decir, expande un poco más esta carta española, decía yo, sino que además agrega otras cuestiones, por ejemplo, algunas relacionadas con el acceso a grupos vulnerables, por ejemplo, poblaciones indígenas, etcétera, etcétera. Estamos ya pues, prácticamente a la vuelta de la esquina, como se diría coloquialmente, en el uso de estas nuevas tecnologías. El problema con la tecnología es que siempre nos parece muy lejana, ¿no? Hasta que nos damos cuenta y ya se nos hizo demasiado tarde. Estamos ya prácticamente a unos pasos de desarrollar tecnologías que nos afecten ya directamente sobre nuestro organismo y en particular sobre nuestro sistema nervioso. Entonces, esto va a tener unos cambios muy importantes en el derecho. Desgraciadamente, habrá personas, como siempre, que pues no tengan estándares éticos y que obviamente quieran hacer mal uso de eso. Entonces, para eso, obviamente, estarán los sistemas judiciales, que es bueno que empiecen a prepararse jueces, fiscales y demás personas interesadas para enfrentar estas nuevas realidades que ya están prácticamente tocando a nuestra puerta. Muchas gracias.